que no paga nada, hay otro gran montón de gente que no paga cabal. Entonces, el punto aquí no es solamente venir a cargar con más a los que cumplimos con el deber en un 100%. ¿Por qué no se amplía la base tributaria? O sea, ¿por qué no pagan todos los que deben de pagar? ¿Por qué no se evitan los mecanismos de elusión, o sea, de evadir los impuestos con subterfugios legales? ¿Por qué no se evita el contrabando? Por Dios, que esa es una barbaridad lo que sucede aquí en el país. Porque si todas esas cosas se hicieran como primeros capítulos de esta serie, ya después veremos si de verdad no alcanza, habiendo cumplido con todo lo que hay que cumplir razonablemente, entonces, bueno, pensemos en subir los impuestos, pues, o en crear nuevos impuestos. Pero no antes de haber cumplido con todo lo que se debe de hacer. Hay espacio para recaudar más. Ahora también se pregunta, ¿y cuáles son los errores del empresariado? Habrá, bueno, errores también habrán. Errores del empresariado. Un amigo televidente, digamos, cierto, te pregunta, bueno, ¿y cuáles son? ¿Ustedes pueden reconocer que la empresa privada también ha cometido errores en el país? Por supuesto que sí. Antes, ahora, y los va a seguir cometiendo toda la vida. Aquí nadie es perfecto. Pero cuando son errores involuntarios, hombre, se comprende. Cuando son, perdón el término, animaladas de alguien, entonces ahí es donde viene el Estado y pone coto a los abusos. Porque hablando de eso, yo siempre he estado diciendo y repito que cuando se trata del mercado, por ejemplo, o de la competencia que tiene que existir en un sistema como el nuestro, esa competencia es la que regula los precios. Pero cuando hay, por ejemplo, abusos, entonces ese es el Estado el que tiene que corregir y regular estas situaciones. Y ese deber realmente lo hemos hecho bastante mal y se sigue haciendo muy mal, ¿verdad? Un amigo televidente, Jorge, preguntó si el análisis de ustedes no estaba influenciado ideológicamente. Bueno, yo primero, tú planteaste una pregunta que aún no se ha resuelto, y es ¿de dónde? Porque también un televidente decía, bueno, están pidiendo seguridad, pero ¿de dónde lo va a hacer el Estado? Sí. Y hay un montón de propuestas, porque al final el análisis que por lo menos como sector privado hemos hecho ha sido serio, ha sido responsable y técnico. Y te doy algunos ejemplos. Las compras del Estado son alrededor de 700, 800 millones de dólares al año. Si esto se hiciera a través de subastas públicas digitales, que está la propuesta, está todo listo para hacerlo, perfectamente pudiéramos ahorrarnos como país alrededor de un 10%. Ahí tienes 80 millones de dólares. CEPA va a ir a administrar un puerto que le va a costar entre 20, 40, 50, dependiendo qué es lo que se le ponga al puerto. 50 millones de dólares, eso es lo que se va a perder en otros 50 el próximo año. Luego tenemos más de 3.000 millones en activos del Estado. Y aquí te estoy hablando de presas hidroeléctricas, puertos, aeropuertos e inclusive de obras que necesita este país, que no hay los recursos para hacerlo y que perfectamente se pudieran concesionar, y que no estamos diciendo ni que se los regalen ni que se los vendan a nadie, que sea un proceso de concesión. El gasto corriente se ha aumentado alrededor de 4 puntos, pero lo más importante, el desarrollo económico, que ese es el único que te va a garantizar en el 2010, en el 2011 y en el 2020 los recursos que el Estado necesita. En el 2004 los impuestos andaban alrededor de 1.800 millones de dólares y al año que acabamos de cerrar estábamos alrededor de 2.880 millones de dólares en impuestos, sin ninguna reforma tributaria, cero, solamente permitiendo que exista desarrollo económico en el país. Entonces, las fórmulas no hay que inventárselas, están ahí, las hemos experimentado. Entonces, creo que definitivamente tenemos que quitarnos esa telaraña ideológica. Y solo te quiero dar un dato más que creo que es importante. Los diputados tienen un gran compromiso en sus hombros, porque les están metiendo un documento de más de 300 páginas, 14 cuerpos de ley, que nosotros hemos tenido como sector privado, técnicos, 3 semanas trabajando día y noche, y anoche se terminó de hacer el último renglón de ese análisis. Y se pretende que en una semana se haga un análisis de algo que va a cambiar mucho en este país. Creo que no sería correcto. Y es por eso que inclusive como sector privado les ofrecemos el trabajo que ya se hizo para que lo puedan ver, les reitero, sin ninguna tinte político ni visión ideológica, sino que con un análisis técnico. Y solo el último, sí, claro, porque me lo mencionaste tú también, que si nosotros actuamos ideológicamente, en el gobierno anterior nosotros fuimos claros y contundentes, no una vez, sino muchas veces,
en hablar de temas a los que nos opusimos. Temas como el subsidio, temas como la delincuencia, la despedida que dimos al presidente Saca antes de que se fuera, fue que su gran deuda con el país era el tema de la delincuencia. Cuando hubo que oponerse al tema del salario mínimo, lo hicimos. O sea que yo creo que tenemos que ser consecuentes con la historia que las instituciones llevan y las posiciones que han defendido. Yo creo que hay que ser justos también en el análisis, y si se van a descartar ideas u opciones, que sea con ideas o propuestas, pero que no sea queriendo menospreciar propuestas porque se tilden de que tengan un tinte distinto. Bueno, le deseo suerte a cada uno de ustedes en el 2010. Por favor, Igualmente. también desémela a mí, digamos, ¿cierto? Se la deseamos a todos los Por supuesto que sí, recíproco los deseos. Y muy feliz Navidad antes de eso también, Por Nacho. supuesto. Gracias por estar esta noche, Luis. Gracias a ti. Creo que ha sido un importante trabajo el que se ha realizado. No, un placer siempre, Nacho, venir aquí, estar contigo y con tan distinguidos invitados también. Igualmente. Gracias, don Hugo. Don Nacho, un gran gusto. Gracias, Jorge. A la orden, un gusto. Bueno, voy a mostrarles la página de Canal Sur. Ahí está cabalmente. Dice estreno 1 de diciembre, 8 en punto en Canal Sur. Este es www.canalsur.com y ahí estamos, digamos, ¿cierto? Nos está mostrando en este estreno el día de hoy, exclusivo por Sur Cable, dice. Nacho, a la par de Obama. A la par de Obama, al lado está Obama. Bueno, la gente me está mirando más a mí seguramente que Obama. Sin duda. Bueno, amigos televidentes, mañana vamos a hablar de VIH porque hoy día fue el día de la lucha contra el VIH y tendremos a Odil Miranda, que es el presidente de la Fundación Atlacat. También estará Carla Hernández, es una persona con VIH, y Otoniel Ramírez, también un paciente con VIH. Con los tres estaremos hablando de esta enfermedad que realmente, digamos, causa drama en todo el mundo y que es importante conocerla perfectamente bien. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Que pasen muy buenas noches.